A diferencia de la primera semana de agosto, que empezó el 1.5 con fuertes caídas, pero que terminó esa primera semana con un claro tono alcista, la primera semana de septiembre también empezó con fuertes caídas, pero terminó con un tono bajista, principalmente en las acciones tecnológicas. Por ejemplo, el Standard & Poor's tuvo su peor semana desde marzo del 2023, el Eurostock cayó un 4,4%, el Dow Jones un 2,9% y el Nikkei casi un 6% de caída. Las caídas, como hemos dicho, han sido más abultadas aún en las tecnológicas y en especial las de Nvidia, que ha recortado un 13,9% la semana pasada, principalmente por ser citada a declarar en un proceso de antitrust. Sería, sin embargo, a nuestro juicio, un error considerar esta primera semana de septiembre un mini crash exclusivamente en las tecnológicas, como también puede haber sido un error catalogar la primera semana de agosto como solamente un suceso derivado de la caída o por la subida, en este caso, del yen. Es verdad que las tecnológicas están liderando las caídas, al igual también como el segundo semestre del 2023 y el primer semestre del 2024 lideraron la subida. Pero la causa última de la corrección de las bolsas tiene que ver con el crecimiento económico y la combinación de esas dudas con las valoraciones de los activos en bolsa. Esta sobrevaloración de los activos tiene mucho que ver con el exceso de deuda y también con esa fascinación por la inteligencia artificial generativa. Las expectativas de un crecimiento muy fuerte y este no landing, o sea que después de un aterrizaje suave de la economía iba a haber una fuerte subida y no más bien un proceso de estancamiento, fue liderado por las expectativas de que la inteligencia artificial generativa iba a llevar a gran productividad. Sin embargo, esto empezó a ponerse en duda a principios de julio, cuando vimos, por ejemplo, algunos datos macro que no convencieron, como fue la confianza del consumidor y también las ventas minoristas, y luego el informe de empleo, el que se publicó el viernes 2 de agosto, que ahí fue el detonante de las caídas posteriores del lunes 5 de agosto. En este caso, la mirada de las bolsas ha cambiado su atención y ha pasado de la preocupación por la inflación a la preocupación por el crecimiento. Ahora, por ejemplo, el martes pasado vimos como el ISM de manufactura en Estados Unidos fue un nuevo golpe para los mercados, así como el informe de empleo americano del mes de agosto. Son unas bolsas que se mueven al son de numerosos impactos, muchos de esos dispares y algunos contradictorios. Sin embargo, es muy difícil vaticinar si es que estamos viendo una corrección pasajera y que vendría siendo finalmente una oportunidad de compra, o estamos frente a algo más serio, frente a un cambio de tendencia que sin irnos a escenarios catastrofistas podría recortar un 10 o un 20% desde máximo. Para analizar finalmente esta pregunta, debiéramos analizar los diferentes índices y ver cómo se han comportado a lo largo de la corrección. Por ejemplo, una primera conclusión, y basándonos en las bolsas americanas, es que los primeros valores que han corregido han sido los tecnológicos y en especialmente Nvidia, que llegó a sus máximos históricos el 20 de junio y ahí ha empezado una larga caída que solamente pudo recuperar y muy en parte durante agosto, pero ha sido una caída de más de 25% desde máximo. Una segunda conclusión es que los recortes son mucho más profundos en las empresas tecnológicas que las tradicionales. Las tradicionales están cayendo en promedio menos del 10%, mientras que las tecnológicas caen más del 10% y, como decíamos, Nvidia supera el 25%. La situación del Standard & Poor's y del Nasdaq se ha complicado tras las caídas de la semana pasada, aunque esta semana ha ido mostrando ciertos síntomas de recuperación. El Standard & Poor's a nivel técnico ha estado demostrando una especie de doble techo, lo cual es una figura bajista bastante peligroso, y el Nasdaq, los indicadores técnicos de corto plazo tampoco están dando señales positivas, sino que más bien señales de venta. En nuestra opinión, es probable que el Standard & Poor's y el Nasdaq se quieran acercar nuevamente a los mínimos de agosto. Y si se rompieran a la baja esos mínimos, el escenario se puede complicar bastante, pero de todas formas eso no está dentro de nuestro escenario principal o caso base.